Hola amigos, ¿cómo están? Lo que pase o deje de pasar en el Partido Republicano de los Estados Unidos nos interesa a todos. Después de todo, es uno de los dos grandes partidos de los Estados Unidos, la primera potencia del mundo. Ese partido está viviendo ya una especie de clima previo a las elecciones primarias que tendrán lugar entre enero y junio del próximo año para definir su candidatura presidencial. El partido está en manos, como todos sabemos, desde hace algunos años, del nacionalpopulismo, del que Donald Trump es emblema y símbolo, aunque la cosa no se agota ahí. En realidad hay toda una base popular y hoy día toda una dirigencia que adscribe a las ideas de Donald Trump y a la personalidad de Donald Trump, de manera que está por verse si alguna otra facción será capaz de imponerse en esta justa republicana o si el nacionalpopulismo de Trump terminará venciendo. Hagamos un poquito de memoria. El partido nace a mediados del 19, un poco de las cenizas del viejo partido Whig que había rivalizado en la primera parte de ese siglo con los demócratas, y nace para oponerse a la esclavitud. Pero desde el comienzo hubo facciones. Por cierto, las hay en todos los partidos del mundo, incluso en los países totalitarios. Los partidos están corroídos por las facciones, en ese caso los partidos oficialistas, los partidos del poder. En el comienzo del Partido Republicano había una facción que estaba a favor de abolir la esclavitud en todo el país, había otra que estaba a favor de hacerlo solo en una parte del país, etcétera, etcétera. Muchos años después hubo un gran enfrentamiento ideológico entre dos facciones, lo que se ha dado en llamar la vieja derecha, the old right, que era muy liberal en su concepción de los derechos individuales y de la economía, y era aislacionista en política exterior, muy aislacionista, y lo que se llamaba el movimiento progresista, progressive, que encarnaba, por ejemplo, Teddy Roosevelt, que fue presidente del país. Este enfrentamiento al final dio con la salida de Roosevelt del partido y fue a fundar un tercer partido. Años después hubo un nuevo enfrentamiento ideológico muy importante entre facciones rivales. En este caso, la nueva derecha, que encarnaban, intelectualmente gentes como William Buckley, políticamente gentes como Reagan, y por el otro lado lo que se llamaba los Rockefeller Republicans, los republicanos de la tendencia o de la facción de Nelson Rockefeller, que fue gobernador de Nueva York y que tenía, a diferencia de la nueva derecha, que recogía también una concepción muy liberal de la economía, aunque a diferencia de la vieja derecha mezclaba esto con un cierto conservadurismo moral, defendía, unas posiciones mucho más intervencionistas en lo económico, mucho más redistributivas, aunque en los temas morales más bien se situaban a la izquierda de la nueva derecha, ¿no? Años después surgieron otras facciones, por ejemplo, la facción de lo que se llama la derecha cristiana, donde hay evangélicos y hay católicos. En los años 70 este movimiento cobra importancia en la política de Estados Unidos, básicamente como reacción a los hippies y los flower children y las posiciones a favor del aborto, de la legalización de las drogas y de la revolución de las costumbres tradicionales que se produjo sobre todo en los campus universitarios, aunque no solo en los campus universitarios de los Estados Unidos. Esta derecha evangélica, que era una reacción a eso que se dio en llamar la contracultura, en cierta forma se inserta en el Partido Republicano y constituye otra facción más para añadir complejidad. Y desde entonces juega un papel significativo. Años después, en el gobierno de Obama, surge el Tea Party, que recoge parte de lo que había sido la vieja derecha, parte de lo que había sido la nueva derecha, pero también parte de las ideas y posturas de la derecha cristiana, ¿no? Y en ese cóctel, crea una fuerza importante, influyente dentro del partido y de hecho y hace elegir a muchos congresistas republicanos que profesaban esas mismas ideas. Y luego surge, por supuesto, en años más recientes, la corriente nacionalista y populista, de la que, como digo, Donald Trump es un emblema, pero esto no se agota allí. No hay que pensar que esta personalidad arrolladora basta para explicar el fenómeno que hemos visto. No, hay una base popular muy importante, hay toda una dirigencia, es un movimiento nacional y él ha sabido conectar con ese movimiento y, por cierto, lo que es muy significativo
forma parte de ese movimiento todo un sector de la población de muy bajos recursos económicos, con pocos estudios, en muchos casos sin estudios universitarios, pero que por intuición entiende que el mensaje nacionalista, proteccionista, nacionalista en el sentido doble, en el sentido económico, pero también en el sentido institucional, en cierta forma le ofrece una protección que el mundo moderno, que la economía global, que los cambios tecnológicos no le ofrecen. De manera que todo esto está en la historia del partido y en la trastienda del partido, y hay que entender un poco ese contexto para entender también que en lo que estamos viviendo no hay algo excesivamente novedoso, aunque sean novedosas las personalidades, los nombres y algunos de los matices, ¿no? Ya hubo en la historia del partido, como lo ha habido en la historia también del Partido Demócrata, todo tipo de facciones, más intervencionistas, menos intervencionistas, más nacionalistas, menos nacionalistas. Como les decía, la vieja derecha tenía una concepción mucho más aislacionista que la nueva derecha, y eso en cierta forma le emparenta con el nacionalpopulismo, que tiene una visión algo distinta en política exterior, aunque no la llamaría enteramente aislacionista, porque ha habido en la época de Trump, en el gobierno de Trump, un fuerte intervencionismo en ciertas áreas de política exterior, pero sí hay una cierta conexión de ideas. En cambio, en temas económicos no pueden estar más opuestos. El nacionalpopulismo es muy intervencionista, aunque es verdad que Trump eliminó muchos reglamentos absurdos, en gran parte, digamos, su política económica fue una política de gasto, de endeudamiento, presionar al Banco Central, a la Reserva Federal, para que bajara los intereses de una manera excesiva. En fin, hay un intervencionismo en la concepción de Trump muy evidente, ¿no? Así que ahora la gran pregunta es, ¿qué pasará? ¿Hay diferencias ideológicas entre los candidatos, las candidaturas que hemos visto anunciarse hasta hace poco? No. Lo que hay es una diferencia de generaciones y una diferencia de personalidades, pero no de ideas. Por ejemplo, Nikki Haley, que es una candidata interesante, ex embajadora ante Naciones Unidas, hija de 2 inmigrantes indios, ex gobernadora de Carolina del Sur, un estado muy conservador donde no parecía probable que una hija de 2 inmigrantes indios, siendo mujer, pudiera hacerse con el poder, y sin embargo fue gobernadora. Ha planteado que el partido renueve su liderazgo, es decir, que aparte a la generación de Trump y compañía y que le dé una oportunidad a gente como ella. Pero no hay una diferencia ideológica, por lo menos no la ha expresado todavía. Chris Christie, que fue gobernador de Nueva Jersey, tiene un enfrentamiento personal con Trump, pero más allá de eso no se ve una concepción ideológica muy distinta. DeSantis, el gobernador de Florida, un hombre popular que ha tenido un cierto éxito desde el punto de vista político dentro del partido gracias a su gobierno en la Florida, tiene una rivalidad con Trump, pero da la impresión de adscribir a muchas de las ideas del propio Trump. Así que vamos a ver, vamos a estar, en fin, alertas y atentos, pero ese partido necesita una revolución de ideas, ese partido necesita recuperar algo de su viejo espíritu perdido en esta niebla del nacionalpopulismo que ha diluido, que ha disipado lo mejor de ese partido, ¿no? Así que esta yo creo que es una cuestión muy importante a la que habrá que prestarle atención en los próximos meses.